Vamos a darle ya el tirón. Que se viene una noche de Yogare. Y vamos a empezar por Martha is Dead. Hostia, espérate. La cámara. ¡Ole! He volado, Let's go, chat. Se viene. Ya sabéis, el juego que estuvimos hablando que estaba como prohibido en PlayStation. Pues ha llegado al canal. Vale. Vamos a jugar al juego de Martha is Dead. Juego de terror cancelado al parecer en PlayStation. Ya sabéis que tuvo como una especie de polémica porque era muy gore. Terror demasiado gore y tal, psicológico. Se ve que le pareció a PlayStation mal y no lo sacaron al final. Vamos a ver que es verdad, si es verdad que es tan fuerte y tan heavy como dicen. Si no, vamos a ver qué pasa. 3, 2, 1. Martha is... La historia de Martha is Dead y los personajes que presenta son una obra de ficción. El juego contiene escenas potencialmente incómodas y cubre temas que podrían perturbar a algunos jugadores. El juego está recomendado para una audiencia adulta y lleva la calificación por edades apropiada, como un drama narrativo adulto. El juego usa interpretaciones artísticas que pueden ser visualmente perturbadoras y podrían resultar incómodas. Explora las complejidades de la mente humana, el trauma psicológico y la autolesión. No se recomienda el juego a jugadores que puedan encontrar perturbadoras las presentaciones de escenas adultas que contienen sangre, desmembramientos, desfiguramientos de cuerpos humanos y autolesiones. Tengo miedo. Si tú o alguien que conocéis está sufriendo, hay recursos de información sobre crisis disponibles. Ok. Eso está bien. Me gusta ese detalle. Si te empieza a dar lagazos no es tu PC, es la optimización del juego. Vale. O sea que hay algún fallito de vez en cuando, ¿no? Ciao, I'm Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. Qué buenos gráficos, ¿no? I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times. Se viene un juego, creo que se va a venir un juego muy I duro, only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Creo que se va a venir un juego bastante duro. La Leyenda. Verano de 1929. Will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things. Even if ¡Un pato! they're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me. Es que no falla la patorreferencia, Es que no falla la patorreferencia, es que es increíble. She could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes. Very much so. Then she'll be Tiene muy buenos beautiful gráficos in el my juego, dreams. And La hostia. will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since ¿Por qué you habla una are niña a tan young woman, adulta? Habla como muy adulta, ¿no? En could you tell plan, me how escucha, to tata. even if it's Listen, foggy Nanny. outside? Como parece que es súper razonable la Oh, niña, please. desde Then tan I'll pequeña. sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way.
Trata de imitar el RTX en algunas partes del juego sin el I RTX. loved Nanny Ojo. and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about Vaya. it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Hostias, According vale, to vale, an vale. ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Madre mía, vaya cuento le cuenta a la niña, ¿no? She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so Okay. mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Le mató por los celos. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. Tengo miedo, en verdad, de este juego, lo que nos espera, chat, en este juego, They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. O sea, el novio, la pareja de esa señora, la mató a ella y ella aún así lo echa de menos y lo busca. Known to leave the waters Okay. of the lake and roam the Okay. woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, Tremenda hunters historia, have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. ¿Quién le cuenta esta historia a su nieta? Sparrow. Bueno, no es su nieta, no, es su nieta en verdad. Es como su niñera, ¿no? Nani, la tata que es. La niñera. Puede ser, Go ¿no? ahead. Más que no es la abuela, no es como la niñera, creo. La nani. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. ¿Cómo? O sea que la mujer busca como cuerpos de gente joven Good para night, my love. tener su cuerpo por unos instantes o algo así. Y dejar de sentir tanto dolor. Ok. Tata es la abuela. Ah, tiene sentido. I spent almost Es que 3 también es years como... with Nanny. Aquí es como When I Nani came se dice home, a I las quickly forgot a las how to be niñeras. happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I Poco enjoyed putada que setting up pongan cameras estas in the letras aquí woods by arriba, the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Hostias, que empezamos, no me jodas, en el lago encima. El lago. ¿Y esto? Dios, qué graficazos, Mirad las uñas y las manos. La puta madre. Hostia, las manos, Mirad las uñas. Reel off the film. Vale. Open the camera. Remove the old roll of film. Hay algún mini lagazo. Sí, eso ha dicho Lord.
que este juego se ve que tiene un poco más de optimización y que da lagazos de vez en cuando. Put the new film in. Close the camera. Vale. Ya verás tú el susto haciendo la foto, me lo estoy viendo venir. Activate the timer. Me estoy viendo venir un susto ya haciendo la foto. Almost ready. Now to bring the image into focus. No me jodas, Se viene. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Vale. What? Is that a person? I must help them. ¿Qué coño? Dios, qué guapo, Está muy bien hecho, me cago en la puta. ¿Qué ha pasado? I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. Vale, como veo que están roto aquí las letras, voy a hacer una cosa. Vale, corriendo, vamos a ir un momento corriendo. Voy a poner la cámara abajo. ¿O qué? The world, where I would spend entire days daydreaming. Es como muy realista, sí, es increíble, In my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Es que parece que todo el rato pone las letras ahí arriba y me da cosa que no las veáis. Vale, ¿qué tengo que hacer? Correr. W. Señora. Buah, es el fantasma, ¿no? Es el fantasma, ¿no? Es el fantasma, ¿verdad? Es una trampa, ese fantasma. Se viene. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that Uno de mis lifeless body vestidos. as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Ahora sé cómo pude aquel cuerpo sin Only vista when I hasta la lifted her orilla. in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Mi hermana. Impossible to comprehend. I was desperate. I A la didn't know verga. what to do or to think. Tengo miedo. No me I jodas, have to stay calm. Buah, esta es la escena, esta es la escena Not esta, ¿no? dead. ¡Es Martha! Claro, Martha es la... Imagino que es el It's not fantasma. possible. O sea, en plan, imagino que esta es el fantasma, ¿no? It's not true. A tomar por culo. La buena de Marta. There's no need to worry. It's fine. Vale, pero... Everything will be fine. Martha, o sea, esta historia está pasando en la... O sea, la niña que se hizo grande y ahora ve a su hermana muerta aquí, como el cuerpo que ha crecido en teoría en el agua. O esto es como... No entiendo, un poco ahí me he liado, pero... O es como en plan... Claro, pero esta es la niña como que creció, ¿no? February 26th, Tiene que ser. 1923. O sea, ¿cómo? Is everything okay? Are you hurt? ¿Quién me está hablando? What are you doing? Go, Eric, run! ¿Qué coño? My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling Ah, eran me. nuestros padres. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me. O sea, que la historia que nos contaba la abuela... Claro, es que yo me he liado con la historia que nos contaba la abuela. Por un segundo pensaba que era como en plan...
No sé, me he liado con lo de la historia, claro. Como es igual la historia parecida, con lo del lago y tal, me he liado ahí. No me lo creo, que bajo la cámara y ahora la letra llega hasta el final. Tenía que hacerme pasar... ¿Qué? Tenía que hacerme pasar por Martha para siempre. ¿Qué? ¿Qué clase de... ¿No? ¿Qué? No he entendido qué clase de razonamiento es eso. En plan, tengo que hacerme pasarme por mi hermana muerta para siempre. No he entendido eso. Hostias, ¿y esto? Señal de la cruz, levantarse. Hostia, tremendo lagazo otra vez, ¿Cómo? Parla Londra. ¿Qué? Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. E c'è stata la pioggia. La mia barba è bionda. ¿Qué es esto? Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Ah, porque estamos en guerra. Vale. Vale, porque estamos en guerra. Es verdad, es verdad. O sea, que antes lo hemos visto que habían como 3 aviones de guerra pasando por encima del lago. O sea, se ve que estamos como en guerra. Y es un... Sí, sí. Vale, a ver, ¿las flores dónde coño las pongo? A ver, hermana, ¿qué hago con las flores? ¡Papá! ¿Papá? Hostia, con una copa de vino. Papá, vinitos, Papá, vinitos, Ah, coño, aquí. Vale. Dios, qué guapo los gráficos, What's happening? Who closed the door? La madre quería a Martha y el padre quería a la otra, ¿no? O a las dos. Entiendo, entiendo. Se me ha cerrado la puerta. Erich, Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What?
Yes. I must have fallen asleep. ¿Puedo abrir? What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? Algún día jugarás al escape de Yuwoki, molaría, ¿eh? I want to stay with my daughter. Your daughter. A lo mejor algún día lo hago. Your daughter. You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Julia is dead. What kind of comment ¡Pero is that? mamá! How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? Ah, por eso están hablando, And porque if Martha es that was sorda. not, she has Y now no- also en teoría se creen que no abandoned estoy escuchando nada. It's the same Ah. old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? La puta madre. Is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. ¡Coño, qué susto me he pegado! I'm the crazy one? Me? ¡Me he cagado! La puta madre, el sonido, qué bien está hecho. Me he cagado, que flipas. ¿Cómo suena? You've done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you Dios, was me he cagado. hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. Claro, pues no, somos nosotros los que les gustaba hacer las fotos. No. Sí, nos gustaba hacer fotos a nosotros. Can we? Y que se piensa que somos nosotros, que a ella le gustaba hacer fotos. Claro, pues se piensa que somos nosotras. Que no soy cagón, que no escucháis el sonido igual de fuerte que yo, ni con estos cascos envolventes. Que ha sonado muy fuerte. O sea, ha sonado tan fuerte que me he sentido que me estaban pegando la copa en la cabeza a mí. O sea, os lo juro que ha pegado un retumbo los auriculares de locos. The young daughter of German Army General Erich Kay was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. En teoría estamos en Italia. En teoría estamos en Italia. Al parecer. Mother didn't seem to suffer from the Y se tiene miedo de situation. un vaso. Okay. All she cared Okay. about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who La primera died. etapa es admitirlo. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué? Martha, yo. ¡Yo! ¡Puta madre! Martha, yo. ¡Yo! No sé qué estoy haciendo. Martha, yo. Pues yo qué sé, yo todo el rato. No entiendo. O sea, ¿Martha va a estar en fantasma o cómo? Puto egocéntrico. Martha ha perdido su alma. Ay, Dios mío. Martha has lost her soul. Ay. Martha has lost her soul. Ha salido un poco bad ending esto, La oración ha salido un poco bad ending, Martha has lost her soul. Ha salido un poco bad ending esta oración, Martha has lost her soul.
Martina 29 va por ti. Marta. Por favor, ¿podemos dejar de decir eso? Que sí que ha perdido su alma, por favor, ¿podemos dejar de decirlo? Ellos. Ah, yo. ¿Entregará? Ah, pues no. Yo le robé a ella la identidad. ¿Se viene un momento gore? ¿Se viene un momento gore? Se viene. Hostia puta, ya empezamos. Esta música es momento gore fijo. No me jodas. ¡Ay! Lo siento, Twitch. No quería hacerlo yo. ¡Ah! Ahí está. Limpito, limpito. Limpito, limpito. Momento cirujano. Momento cirujano. El Joker, el guasón bebé. Soy el guasón bebé. Soy el guasón bebé. ¡A la mierda! Pero este ratón de mierda. Lo siento, Marta. Yeah. Qué asco, macho. ¿Me la pongo o qué? ¡Hala! Qué asco, macho. La verdad que da un poco de... La verdad que un poco heavy sí que es, ¿eh? Poquito... A ver, es como muy... Al tener tan monográficos y ser tan explícito, ¿no? Y yo imagino que esto no va a ser lo más gore del juego ni de coña. Esto debe ser lo más soft, lo más light posible. Yo creo que lo más gore va a venir después, porque si esto te lo anticipé ya, que lo pusieron en la demo, es porque lo más gore se viene en todo el juego. O sea, esto va a ser lo más light fijo del juego. Que me lo veo venir.